del trabajo para la discapacidad. El título correcto sería Análisis del trabajo para mejorar la inclusión de personas en situación de discapacidad al entorno laboral. Antes de iniciar la ponencia que tiene este contenido, quiero pararme un momentico para poder hablar sobre el lenguaje inclusivo, que yo considero que es importante para poder referirnos a nuestros usuarios. Estas son los conceptos que comúnmente la sociedad utiliza para referirnos a las personas en situación de discapacidad. Minusválido, inválido, incapacitado, discapacitado, y muchos documentos institucionales, esta última o las dos últimas todavía las consideran como un lenguaje común, ¿cierto? Eso tiene una connotación totalmente negativa, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de establecer un concepto políticamente correcto y es persona en situación de discapacidad. Porque bajo distintas circunstancias o circunstancias determinadas, una persona puede o no realizar una actividad, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante porque le estamos quitando la responsabilidad a la enfermedad o a la capacidad física, cognitiva de la persona, y estamos entregándole o repartiendo la responsabilidad a las circunstancias del entorno. Miren esta persona. En esta situación donde hay un baño que no cumple con, ¿cierto?, las características que debería tener, esta persona en esa situación está en discapacidad, no es capaz de realizar la actividad. Pero si vemos nosotros esta imagen donde esta persona tiene todo el entorno habilitado, pues es una persona en capacidad de realizar la actividad. Entonces miren que no es el cuerpo, ¿cierto?, el responsable de la capacidad o de la discapacidad, sino que es un sistema, una mirada multifactorial. Hay otro concepto importante que es el concepto que está tratando de acuñar el Movimiento de Vida Independiente español, y es persona con diversidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, en este caso, tiene la misma función de comunicarse, pero lo hace con lenguaje de señas. Misma función, diferente forma de hacerlo. La misma función para todos, manera de hacerlo distinta. Esta persona, la función es comunicarse, lo hace de manera oral. Misma función para todos, manera distinta de hacerlo. Entonces es una concepción bastante positiva. ¿Por qué? Porque ya eliminan el concepto de discapacidad desde la terminología, abriendo la posibilidad de una mirada muchísimo más positiva del asunto. Esta ponencia se sustenta en el modelo relacional de la discapacidad. Hay muchos modelos, el modelo médico, el modelo social, el modelo primigenio, pero este modelo tiene algo interesante, y es que considera la discapacidad como el resultado de interacciones complejas, claro, entre las limitaciones de la persona, limitaciones corporales, limitaciones cognitivas, pero en relación con el ambiente social y físico. Esto es interesante porque los modelos anteriores no consideran el espacio urbano-arquitectónico y los objetos como un factor predominante o preponderante o un factor importante en la relación con la discapacidad, o la capacidad o la discapacidad. La discapacidad es un tema muy complejo. Para eso nos valemos de la visión sistémica, el pensamiento complejo, para poder entender, ¿cierto?, todas las relaciones que se pueden suscitar entre un cuerpo con unas limitaciones corporales, físicas, cognitivas, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los elementos propios del cuerpo: anatomía, fisiología, antropometría, biomecánica, psicología, pero en relación con un entorno de actividad. Este entorno de actividad lo podemos denominar el entorno laboral, donde hay, ¿cierto?, unos objetos, unos modos de hacer, unos modos de estar, un ambiente, factores ambientales, otras personas, las actividades, espacios, etcétera. Mire que son unos elementos bastante complejos. No es solamente el cuerpo en situación de discapacidad, sino en relación con un entorno construido, el entorno laboral en este caso.
Pero también hay un entorno global que influye o puede influir positivo o negativamente en que esta persona sea capaz o no. Políticas, ética, la propia geografía, la economía, asuntos educativos, macrofactores que pueden incidir en la capacidad o la discapacidad. Eso es importante porque estamos hablando de un problema complejo. Este modelo se formula en términos de un proceso capacitante o discapacitante. Es decir, esas circunstancias del entorno son las que permiten o no que esa persona pueda realizar la actividad propia de su trabajo. Distinto pues a los otros modelos médicos que se enfoca es en la rehabilitación o habilitación de la persona sin importarle el factor externo, o el modelo social que simplemente implica la relación con la sociedad partiendo de la familia. La relación discapacidad-empleo, ¿cierto? Es una relación directa. Ya les voy a mostrar por qué. Estas simplemente son cifras en el mundo. Existen más de 600 millones de personas de más de 60 años, más de 700 millones de personas en situación de discapacidad, sobrepeso, obesidad, bueno, en Colombia. Según el DANE, el 6% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Pero según la Fundación Saldarriaga Concha, es una fundación que ha trabajado en estudios, es muy juiciosa, determina que es el 13%, entre el 13 y el 15%. Está muy cercano a las cifras mundiales. Yo le creo a la fundación, no al DANE, ¿cierto? Porque pues ha desarrollado estudios juiciosos alrededor de las estadísticas y ha comparado pues con otros estudios. ¿Cómo va el proceso de localización, caracterización de la población con discapacidad de esta política pública? Pues mira que en el último censo fue mucho más juiciosa que el anterior, ¿cierto? Porque dentro de las caracterizaciones o de las validaciones que se hicieron en el censo metieron pues algunos asuntos relacionados con la discapacidad que en el censo del 2005 fue muy superficial. Entonces sí ha sido un poco más juicioso. Cuando ya hablamos nosotros de la relación discapacidad-empleo, nos encontramos con unas cifras bastante críticas. En Colombia se establece que el 64% de las personas en situación de discapacidad, es decir, el 64% de ese 15% de la población total en Colombia, no tiene ingresos. El Ministerio de Trabajo estima que la tasa de desempleo en esa población es del 85%. Es decir, que nosotros desde ese punto de vista, desde la estructura laboral colombiana, estamos graves, muy mal. Esto tiene relación con la teoría de la discapacidad que establece que la relación discapacidad-pobreza es un círculo vicioso. Si usted tiene una discapacidad, tiene pocas posibilidades de educarse, tiene pocas posibilidades de una atención adecuada en salud, tiene pocas posibilidades de entrar a la estructura laboral. Si usted no entra a la estructura laboral, no tiene dinero. Y ese dinero repercute en una mala salud, mala educación y dele la vuelta al círculo. Estamos hablando de un proceso de exclusión, ¿cierto? Exclusión de tipo laboral. Esto simplemente es una de las tantas definiciones de exclusión, que es la imposibilidad de gozar de los derechos sociales. Acuérdense que Colombia ha establecido que es un Estado de Derecho. Y Colombia ha sido muy juicioso en la ratificación de todos los documentos institucionales de los organismos internacionales como la ONU, la UNICEF, la OIT, diciendo sí, nosotros también somos un Estado de Derecho. Y todo lo ha ratificado y lo ha convertido en leyes estatales. Nosotros tenemos leyes de inclusión, todas las que usted quiera. Hay más de 20 leyes que hablan sobre particularmente la inclusión laboral. Que se cumpla es otro cuento. En papel y en teoría están todas las que usted quiera. Ha sido muy juicioso. Pero también nosotros podemos establecer desde la perspectiva del diseño que hay una exclusión por el diseño. No solamente una exclusión social, una exclusión laboral, sino que la integración de las personas en un entorno laboral donde hay un ambiente poco adecuado, ambiente físico, comunicacional, actitudinal, nos estamos encontrando, ¿cierto?, con unos niveles de exclusión, en este caso por el diseño,
que es la situación de desventaja en la realización de alguna actividad laboral al no poder acceder, entender y usar a cabalidad la función de los espacios, objetos que componen ese entorno de actividad. Ya estamos haciendo una relación directa con el diseño. ¿Para qué? Para pasar de una situación de exclusión donde pues, se encuentran unas barreras, que ya vamos a hablar, que hay unas tipologías de barreras que dificultan la participación de un grupo de personas, en este caso en el entorno laboral, para poder ¿qué? Llegar a una plena inclusión. Como dice la imagen, pues nosotros estamos como en estos niveles, pasando de los niveles de exclusión a unos niveles medios, desde la teoría. Este es un documento, es un informe mensual de mercado laboral, particularmente un capítulo de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. La última actualización fue el 2018, antes de pandemia. No hay una nueva actualización, pero las cifras o las estadísticas son bastante críticas. Este es el porcentaje de las personas con discapacidad según su ocupación en los últimos 6 meses. Si nos damos cuenta, realizan oficios de hogar, 4% buscan trabajo, hay un porcentaje importante de capacidad permanente para realizar con pensión, pero si ven, no son trabajos formales. Aquí encontramos también una articulación con el nivel educativo de esa población, que usted, señor, me preguntaba, esta es la última cifra de ese registro de localización, ¿cierto? Que el 42% de esas personas apenas tienen una básica primaria. El 31% ninguna educación, que esto está ligado a la teoría que les dije del círculo vicioso de la discapacidad, aquí lo vemos evidente, básica secundaria un 20%, universitario solamente el 2%, posgrado 0%. Y estamos en un país donde si usted no tiene todos los títulos, ¿cierto? Experiencia laboral, pues nadie lo contrata. Entonces, aquí evidenciamos nuevamente esa situación crítica en cuanto al entorno laboral. Como les dije, el marco normativo de discapacidad en Colombia es muy amplio. Aquí simplemente puse 5 ejemplos. Todos hablan en alguno de los capítulos sobre la importancia y el derecho a la inclusión laboral. Desde el convenio, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde el 2009 Colombia firmó, que ahí dice, hombre, es que el derecho a trabajar es importante, ¿cierto? Y todas las leyes nacionales que dicen sí es importante, ¿cierto? Pero entonces a la hora de revisar la realidad, pues eso no se está cumpliendo, ¿cierto? Ok. En la literatura, documentos sobre proceso de inclusión laboral, hay los que ustedes quieran. Este es el del Ministerio del Trabajo. Ellos proponen esta guía de proceso de inclusión laboral, una guía bastante juiciosa, lógica, ¿cierto? Que establece, ahorita les voy a mostrar unos pasos que las empresas que van en pro de la inclusión laboral pueden tener como un derrotero, ¿cierto? Encontramos en Perú, en España, mejor dicho, desde la literatura, la búsqueda te puede entregar 1000 opciones para que una empresa pueda encaminarse a proporcionar una estructura de inclusión laboral. Beneficios, los que usted quiera, ¿sí? Desde beneficios psicológicos para los otros trabajadores, empatía, ¿cierto? Empezando por ahí, que eso es importante, empatizar con la diferencia. Encontramos que ocurren cambios positivos en el clima laboral, lo que le digo asociado a la empatía. La discapacidad en la empresa abre posibilidades de innovación. Claro, cuando usted adecúa toda su estructura laboral a la diferencia, pues hombre, ahí estamos haciendo una ganancia sustancial, ¿cierto? En esos diseños logísticos o los diseños de esa estructura empresarial. Capacidad de concentración, mayor rendimiento. La OIT tiene muchísimos estudios desde la psicología
que han determinado que una persona en situación de discapacidad trabajando tiene mejores rendimientos. Claro, eso está asociado al miedo de perder el trabajo, ¿cierto? Al miedo de quedarse otra vez sin estructura laboral, y eso le da una condición totalmente distinta a los otros trabajadores, y es la aprehensión que tiene con la empresa. La discapacidad en la empresa abre posibilidades de innovación. Sentirse útil y apreciado con oportunidades convierte a esa persona en un empleado comprometido. Y esto, como les digo, está sustentado en estudios psicológicos que han determinado, ¿cierto?, esos índices de compromiso. Tiene más posibilidad de permanecer en un puesto de trabajo, evitando altos costos en la rotación laboral. Y usted encontrará 10.000 justificaciones para poder hablar de inclusión laboral. Beneficios legales, Colombia también tiene muchísimos, compensando, ¿cierto? Porque vea, así como las familias que tienen una persona en situación de discapacidad se empobrecen en un 30%. ¿Por qué? Porque eso está asociado a que siempre un familiar deja de trabajar para convertirse en el acompañante, ¿cierto? En el cuidador. Y eso repercute en la economía familiar. Eso mismo pasa en la empresa. La empresa que integra personas en situación de discapacidad, dependiendo de la discapacidad, puede generarse costos en las adaptaciones del puesto de trabajo, adaptaciones en, todos los niveles. Pero eso está compensado, y el gobierno es muy claro en eso, está compensado en esto. Preferencia en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, prelación en el otorgamiento de créditos, por aquí hay unas cosas interesantes, deducción en el impuesto de renta del 200% del valor de los salarios. Es decir, hay unas compensaciones económicas que el gobierno le entrega a aquellas empresas que abren la posibilidad de la inclusión laboral. Claro, nuestra sociedad tiene muchísimos imaginarios, y uno de los imaginarios es que, así como el doctor utilizó una palabra muy coloquial, eso es un embale tener una persona en silla de ruedas en la empresa, ¿cierto? Primero no la va a poder echar, eso después se me enferma, entonces eso se me vuelve, esos en términos económicos, esos imaginarios pesan muchísimo a la hora de contratar una persona de esta, y no nos neguemos que esa es la realidad. Pero de pronto es el desconocimiento de unas ventajas importantes que en términos económicos también empiezan a compensar esos imaginarios. Listo. Eso es un contexto, pequeño contexto frente a la realidad. El análisis del trabajo para la inclusión laboral. Aquí no me voy a centrar en las variables porque pues el doctor Camilo ya las estableció muy descriptivamente y muy claramente. Nos vamos a quedar en la conceptualización, y les voy a proponer o les voy a mostrar un modelo de análisis sistémico de la actividad cuando hay una persona en situación de discapacidad, que puede ser utilizado como una metodología para poder proporcionar información que después se utilizará en el diseño del puesto de trabajo. Esta es la metodología de la guía para el proceso de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad del ministerio, del que les mostré. Y es una metodología lógica, donde establece que primero debe haber una decisión de empresa. Es decir, las directivas de la empresa deben estar conscientes de la inclusión laboral. Sin eso, pues, no se ofrece el marco, ¿cierto?, ni legal ni económico para poder desarrollar eso. Segundo, hay un proceso importante y es la selección y contratación. Aquí hay dos vías. O el trabajador que por algún accidente, ¿cierto?, quedó en situación de discapacidad, o un nuevo trabajador que está en situación de discapacidad. Pueden presentarse los dos escenarios. Pero aquí es importantísimo, porque aquí es donde se valora sistémicamente, interdisciplinariamente, la capacidad del trabajador para poder desarrollar la actividad de la empresa, ¿cierto? Entonces aquí no solamente es el diseñador, es uno de tantos, está el médico, está el psicólogo, y hay un grupo interdisciplinario que debe estar en este momento. ¿Para qué? Para entrar a la tercera fase de la sensibilización,
no solamente a los directivos, que ya debieron haber estado sensibilizados, sino a la empresa completa. Y es aquí, bueno, yo aquí puse el análisis del trabajo para la discapacidad en términos de diseño, aquí es un momento importante, pero viene desde acá, ¿cierto? Tiene que empezar información de acá a enriquecer ese análisis. Hay unos inputs importantes, ¿cierto? Pero es aquí en la sensibilización donde se establece las acciones de mejoramiento del puesto de trabajo. Aquí es importantísimo eso, con información que sale de acá. Debe haber un acompañamiento por parte de externos e internos a ver cómo le ha ido a esa persona desarrollando esa actividad para hacer una evaluación y darle la vuelta a esto, ¿cierto? Es importante que el análisis del trabajo, como les digo, en todas las etapas está, pero aquí es donde se materializa. Análisis del trabajo para la discapacidad en la literatura, ustedes pueden encontrar muchísimo de eso. Es que la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, así como lo habló el doctor, desde la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando esos soldados que se fueron a luchar por sus países retornaron en situaciones complejas de discapacidad, ¿cierto? El gobierno, pues eran sus héroes que se fueron a pelear por sus países y por la libertad, generaron un marco formal desde lo médico y ahí nació el concepto de rehabilitación y también se establecieron mecanismos de participación y de integración de esos soldados a la estructura laboral de cada uno de los países. Entonces no estamos hablando de una cosa nueva. Desde 1945, posguerra, estamos hablando de eso. Entonces, en la literatura encontrarán ustedes muchísima información, muchísimas metodologías. Este señor adaptó el OWASP. Le hizo unos cambios, ¿cierto?, para poder analizar los lugares de trabajo, específicamente cuando hay una persona en situación de discapacidad. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo. En nuestro país, pues, décadas. Como ellos han demostrado, las distintas metodologías que hay para analizar el trabajo pueden ser susceptibles de utilizarse con algunos cambios, ¿cierto? No es imposible, pero es complejo, es un poquito difícil. ¿Por qué? Por las características de la persona en situación de discapacidad, ¿cierto? Se tiene que hacer una lectura un poquito más juiciosa frente a un trabajador que tenga todas las capacidades para realizar. El análisis para el usuario tipo tiene unas características que son definidas y son homogéneas. Una persona en situación de discapacidad es un usuario atípico. Yo puedo tener dos personas con la misma edad, la misma situación geográfica, se han alimentado lo mismo y la discapacidad se puede presentar de manera diferente. Entonces ahí esa generalidad, ¿cierto?, de esas herramientas que evalúan es un usuario tipo, pues ahí empiezan como a generar conflicto. Se tienen que leer juiciosamente. ¿Tienen los procedimientos adecuados? Pues se tienen que hacer unos cambios razonables en la estructura de estas herramientas. Las características del entorno construido, pues si bien analizan los factores ambientales que pueden incidir negativamente sobre el trabajador, hay que hacer un análisis mucho más profundo, ¿cierto?, para poder determinar aquellos obstáculos que pueda presentarse en esa actividad. Ya les voy a definir obstáculos o barreras. Las características de la actividad, así como lo dijo el doctor, pues hay unos mecanismos muy juiciosos sobre tiempos, movimientos, modos de hacer, pero por las características, por las características de la propia condición de la persona, pues hay un estudio muchísimo más juicioso. Porque las limitaciones en la actividad o las limitaciones funcionales de la persona pueden llegar a generar tensiones importantes y parar el proceso o el desarrollo de la actividad. Y es necesario estudiar las variables, usuario, producto, contexto, actividad como un sistema. A veces esos mecanismos o esas herramientas son reduccionistas porque no contemplan todos los factores, ¿cierto?, de la empresa. En este caso, por eso
la teoría de sistemas es importante para poder entender procesos y fenómenos complejos como es la discapacidad en relación con el trabajo. En este proceso aparecen muchas preguntas: ¿cómo influye la anatomía, la fisiología, la cognición en la actividad? ¿Cuáles son los factores del entorno que influyen en la aparición de necesidades especiales de ese trabajador? ¿Dónde se desenvuelve el usuario? ¿Cuáles son las características de los espacios donde se realizan estas actividades? ¿Cuáles son los factores discapacitantes del objeto, del espacio, de los otros? Porque hay un asunto también que es desde lo actitudinal. Yo puedo tener el espacio adecuado, pero si los factores, cierto, actitudinales de los otros trabajadores, el desconocimiento sobre la diferencia, por eso es importantísimo el concepto de empatía para poder generar un marco de referencia mucho más positivo y completo. ¿Cómo se mueve el usuario? Importante. ¿Cómo ve el usuario? ¿Cómo escucha el usuario? Y muchas preguntas más que complejizan el análisis. Otra cosa importante dentro del análisis de puestos de trabajo para la discapacidad o para propiciar, ¿cierto?, la integración es esto: nada sobre ellos sin ellos. Y este es un axioma, este es el lema del movimiento de vida independiente. Hombre, si usted va a trabajar para la discapacidad y va a entender, hombre, métanos en el proceso. Por eso es importantísimo la participación de aquellos, ¿cierto?, agentes que son los que van a vivir, van a realizar la actividad, van a transitar por ahí. Son ellos los que tienen una experiencia de vida, ¿cierto? Y los que entienden realmente las necesidades propias de ese trabajo, o el que lo van a tener, o una experiencia antes del accidente o la calamidad. Entonces esto es importante, y para eso metodologías participativas de codiseño, de colaboración, de diseño participativo, hay las que ustedes quieran, ¿cierto?, que se deben utilizar para poder integrar en todas las etapas del proceso, no solamente en la validación del puesto de trabajo, sino desde antes. La propuesta, como les digo, dentro de esta propuesta de modelo sistémico de análisis, ustedes pueden utilizar las distintas herramientas que ofrece la ergonomía para la evaluación, ¿cierto? Esta es una propuesta mucho más global, ¿sí?, más sistémica, antes de la aplicación de aquellas herramientas que ustedes pues ya conocen. Por eso ahí no nos vamos a centrar. Este modelo sistémico de análisis proporciona o registra, ¿cierto?, aquellos elementos importantes que resultan tensiones o factores discapacitantes de esa actividad que pueden resultar negativamente pues en el alcance del objetivo de la actividad. Ya les voy a explicar un poco. Lo primero que se debe establecer, y esto nos lo entrega la ergonomía, es que ya nos da las variables fijas del análisis. Primero, por supuesto, el usuario, la persona que realiza la actividad, es decir, quién. Aquí la ergonomía nos entrega también unas variables, ¿cierto?, de análisis. Hay que entender el factor anatómico fisiológico, factor antropométrico, factores cognitivos, factor sociocultural, ¿sí? Es básico el entendimiento y poner en consideración en una primera instancia al usuario, a la persona. Segundo, entender muy bien la actividad. Aquí el doctor Camilo pues ya nos ofrece un marco de referencia mucho más completo de eso. Es alrededor de las tareas o operaciones que realiza el usuario para alcanzar ese objetivo determinado. Es importantísimo: secuencia de uso, manera de realizar la actividad, técnicas, tiempo y todas las variables que el doctor Camilo nos expuso, ¿cierto? Es un análisis muy completo frente a la actividad. Tercer elemento, los medios. Son los elementos que se requieren para llevar a cabo la actividad, ¿sí? Para poder entender las formas, funciones, elementos estético-comunicativos, interfaces, materiales, porque los medios pueden representar un factor discapacitante que en algún momento interrumpe la actividad. Y es aquí donde el diseño sustancialmente cumple un rol importante
frente pues a la inclusión laboral. Y por último, ¿en dónde? El espacio urbano arquitectónico o natural donde se desarrolla la actividad. Aquí estamos hablando de todos los factores ambientales, que la ergonomía pues ya bien los tiene definidos, pero también estamos hablando del concepto de accesibilidad, que habla particularmente de las adecuaciones del espacio, ¿cierto?, que se deben tener en cuenta para poder proporcionar una correcta movilidad, como lo vimos ahora en la definición de exclusión por el diseño. No solamente es para el acceso, sino el uso de esos espacios, ¿cierto? Pues yo no, ¿para qué una rampa si mi puesto de trabajo no está adaptado? Eso es unos elementos concatenados, ¿cierto? Ok. Y este es el modelo sistémico. La valoración o el análisis del trabajo desde la discapacidad tiene que entender el entorno global, donde está inscrita la persona en situación de discapacidad. Ese entorno global yo lo puedo determinar tan complejo como quiera, y es políticas internacionales, factores internacionales, factores nacionales o factores locales que inciden en esa labor, ¿cierto? Yo puedo entender el entorno global como las políticas de la empresa, como entorno global. Ok, eso lo acota dependiendo de las necesidades. ¿Dónde está la persona en situación de discapacidad? Importantísimo, en algunas circunstancias la discapacidad está acompañada de un acompañante, ¿cierto? Hay una persona que acompaña a la persona en situación de discapacidad. Esto se tiene que leer como una unidad funcional. Yo sé que aquí se complejiza la contratación de dos personas, pero hay que tenerla en cuenta. En algunas circunstancias, desde la perspectiva del diseño, es importante establecer que esto puede ser una unidad funcional, donde yo tengo que determinar qué porcentaje le de diseño al acompañante y qué porcentaje le diseño a la persona en situación de discapacidad. Porque a veces el acompañante, ¿cierto?, es aislado de los procesos. Ok. Te voy a dar un ejemplo. El diseño de un baño, donde el papá de una niña con discapacidad cognitiva, con parálisis cerebral, la tiene que cargar. Si yo le diseño la tina solamente a la niña con parálisis cerebral, el papá, ¿cierto?, va a tener implicaciones de cargas porque no está a la altura de él, sino a la altura de la niña. Va a tener una cantidad de factores negativos, ¿cierto?, que van a incidir así como en un riesgo laboral, ¿cierto? Porque son permanentes esos movimientos, esas cargas. Entonces, en ese sentido, ese es un ejemplo para demostrar que es importantísimo hacer una lectura sistémica. Eso es una unidad funcional, el acompañante y la persona. Claro, habrán discapacidades mucho más complejas donde requiera muchísimo más tiempo de acompañamiento, otras que no requieren eso, pero es importante hacer esa lectura, y el diseño solo se concentra en la persona en situación de discapacidad, ¿cierto? Así como las políticas laborales solo se concentran, no en los acompañantes, ¿no? Ok. Es importante establecer que ese factor global pueden haber políticas internas, factores tecnológicos, factores del clima organizacional que pueden influir positivamente o negativamente en esa persona. Es importante entender no solamente el objetivo de la actividad, sino cuáles son las necesidades y aspiraciones de ese trabajador. Entonces aquí estamos hablando, ¿cierto?, de un aspecto, de una mirada muchísimo más humana, no tan técnica, ¿sí? Porque estas aspiraciones y necesidades tienen que leerse mancomunadamente con el objetivo de la actividad, ¿sí? Ese objetivo de actividad, por supuesto, se enmarca en un contexto de actividad. Aquí estamos hablando de la empresa, aquí estamos hablando de el lugar específico de trabajo, donde se desarrolla esa actividad. Esa actividad se tiene que descomponer en etapas, fases de la actividad, ¿cierto? Entonces puede ser tan complejo como la persona llega a la empresa,
Es que desde allá se tiene que hacer la lectura, no solamente desde el puesto de trabajo. Entonces esta actividad se compone en etapas, en tareas, en operaciones. Y es en el análisis de esta actividad, como lo dijo muy bien el doctor Camilo, es un análisis descriptivo, analítico descriptivo, para poder determinar, y aquí aparecen otros factores que están dentro del contexto de actividad, los otros usuarios, las otras personas que trabajan con él o que van a trabajar con él. Los factores urbano-arquitectónicos, los objetos, herramientas y los factores ambientales que ya inciden positivo o negativamente en esa actividad, ¿cierto? Cuando yo hago todo el análisis completo, donde estos factores también pueden incidir acá, migran no solamente al entorno global, en la aparición de necesidades o aspiraciones, sino también en el entorno de actividad. Cuando yo hago todo este análisis de cómo estos factores inciden positivamente o negativamente en la actividad, yo puedo determinar unos niveles de cumplimiento del objetivo de la actividad. Cuando yo determino después del análisis que todo está bien, bueno, ahí no tengo nada que hacer y el ergónomo presenta el informe y dice todo está bien porque cumplió con criterios de tiempo, con criterios de esfuerzo, con criterios de dependencia o independencia, ¿cierto? Entonces, aquí no hay nada que hacer. Pero si en esa actividad alguno de estos factores en alguna etapa de la actividad generó sobreesfuerzo, mayor tiempo o el acompañamiento de otra persona, yo puedo decir que más o menos lo cumplió. O cuando me encuentro que en esta actividad algún factor de estos interrumpió el alcance del objetivo de esa actividad, hombre, en estos dos hay proyecto de diseño. Aquí es donde yo encuentro y diagnostico y le digo a la empresa, usted tiene que hacer adecuaciones para que esta persona con estas características, necesidades, aspiraciones, que está tratando de cumplir el objetivo de la actividad, lo alcance de manera positiva. Y ahí es donde se establece un diagnóstico de barreras, que ya les voy a mostrar, que la empresa a corto, mediano, largo plazo debe resolver. Pues si se ha responsabilizado por integrar a una persona en situación de discapacidad, pues su responsabilidad también es resolver aquellos aspectos negativos de esa integración. Y aquí es importante lo que dijo el doctor Camilo. Ese análisis de las capacidades y limitaciones desde lo funcional, lo cognitivo, es importante tener en consideración, porque esto se pone en contra o se evalúa con la actividad, con los elementos de la actividad, para poder determinar si hay facilitadores. Es importante que la empresa entienda que algunos elementos pueden facilitar esa actividad. No todo es malo, ¿cierto? Pueden haber circunstancias como el clima organizacional que evidentemente está generando un marco empático para que esa persona esté ahí. Eso es un valor positivo que hay que potenciar. Aquí pues aparece, aquí decía facilitador. Pero también hay que diagnosticar las barreras. Aquí decía barreras. Físicas, comunicativas o actitudinales. Perdón. Qué bueno. No solamente, el diseño se concentra simplemente en la eliminación de las barreras arquitectónicas. Entonces póngale la rampa, bájele el estante, ¿cierto? Para que él se adecue. Pero ¿estas qué? La comunicación asertiva de la empresa frente a la información que requiere esa persona. Aquí estamos hablando de alternativas en la comunicación, pero hay que diagnosticarlas. O actitudinales. Esta sí que es importante y esta sí que se presenta. Puede ser de ignorancia frente al tema de la discapacidad y la diferencia. Puede también ser una postura negativa frente a la diferencia. Una postura... Hay barreras que tiene el trabajador con limitación para el desplazamiento y la necesidad de ruedas, muletas, el transporte público para llegar a la empresa. ¿Dónde estarían en esto? A ver, lo que pasa es que, como les dije ahorita, es una cadena de elementos desafortunados. Eso tiene que estar concatenado. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener el parque más incluyente.
Lo que usted dice, y el transporte, pues no pueden llegar. ¿Cómo llegan a ese sitio muy influyente? Eso mismo pasa. Perdón, eso mismo pasa con la pregunta suya. Esto tiene que concatenarse con transporte y por eso es importante la lectura de los factores del entorno. ¿Qué hace el municipio? ¿Qué hace la nación frente a eso? Porque en algún momento esos elementos pueden incidir positivo o negativamente en que esa persona cumpla esa actividad. Claro, movilizarse en el metro. Llega tarde, siempre llega tarde. Entonces le toca levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 8 para poder compensar todas esas barreras que se presentan en esa actividad que es llegar a la empresa. O sea, por eso les digo que es un tema muy complejo y muy sensible que la empresa lo ves en términos económicos. A este man me llega tarde siempre. Uy, no, el de la empresa del lado me dijo, es que llegan tarde siempre. Entonces empiezan a generar unos imaginarios, claro, que pueden tener unos soportes reales, ¿no? Entonces, lo importante no solamente es decirle lo malo que tiene la empresa, sino también aquellos facilitadores para poder potenciar esos elementos dentro del proceso de inclusión laboral. Estos se consideran tensiones y esas tensiones son las que dan pie, ¿cierto?, para poder hacer los proyectos de diseño del puesto de trabajo y poder entregar, porque es que el diseñador no puede entregar la solución de una política de la empresa, pero sí puede decirle, vea, revisen su política. El diseñador no puede presentar una estrategia, ¿cierto?, para mejorar la empatía, pero sí puede determinar que hay una barrera en la actitud de las personas, ¿cierto? Ya otros profesionales idóneos para poder desarrollar ese tipo de estrategias entran en consideración. Ok. Este proceso de diseño tiene dos ventajas. Una primera etapa de diagnóstico. Ese diagnóstico, esa información entra al proceso normal de diseño, ¿cierto? Donde esta información entra aquí en la etapa de información para poder determinar necesidades y generar requerimientos para poder formalizar y entregar. Pero también sirve como una manera para evaluar esto. Como yo ya tengo un referente, yo puedo aplicar el mismo procedimiento para poder decir, hombre, ya esto pasó de rojo a amarillo o de amarillo. Ojo, las adecuaciones son caras, pero la empresa puede tener planes a corto, mediano y largo plazo, porque este mismo semáforo se puede entregar según el tipo de barrera y la afectación que pueda tener esa barrera en la actividad. Claro, habrá barreras que no afectan tanto el cumplimiento del objetivo, eso usted la puede dejar. Sobre todo en instituciones donde la ley le obliga a tener un plan, ¿cierto?, de eliminación de barreras. Entonces es bueno eso porque la empresa dice, vea, no tengo todo el dinero, pero voy a empezar por estas, ¿cierto? Y los veedores, pues, van a estar agradecidos primero por tener un plan de integración laboral y segundo, pues, entienden la necesidad económica y las implicaciones económicas que es hacer todo de uno, es que es imposible también. O sea, no le exijamos a la empresa tener el 100% de los espacios habilitados. De hecho, eso mismo sucede con cualquier otra evaluación que se realiza, con cualquier otra cosa que se realiza que no sea solo para el. Realmente, cuando uno hace ese tipo de evaluaciones, se pasa propuestas para que la empresa priorice Eso es importantísimo. Primero, puede mostrar un plan de acción y esos niveles deben estar muy bien justificados, ¿cierto? Porque habrán unas barreras que afectan directamente y que pueden ser muy de resolución muy económica, ¿cierto? Ok. Entonces sirve de dos maneras, como les dije, como diagnóstico, pero también como evaluación posterior a la implementación del diseño. Principio fundamental, como lo dijo el doctor, la observación directa. Hay que estar ahí, ¿cierto? Uno no puede remitirse a libros de discapacidad para poder evaluar lo que puede hacer o no puede hacer, como les digo, hay que
tener al doliente ahí haciendo el asunto, cumpliendo esas tareas, es importantísimo. Donde hay un observador, unos instrumentos, aquí es donde entran todos los instrumentos que tiene la ergonomía, ¿cierto? Que ya han sido validados y que pueden ser susceptibles de, con unos cambios mínimos, estar ahí en ese proceso. Y, por supuesto, un sujeto de estudio. Esto pues simplemente es información donde pues lo mejor es la observación directa, estar ahí acompañando a esta persona en la realización de la actividad desde, si es posible, el acceso a la empresa, todo el recorrido con unos instrumentos de validación, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Puede ser participante, no participante. Yo considero, y en las experiencias que hemos tenido, que el hablar con ellos in situ en esas tareas es muchísimo mejor que simplemente tener un video, un registro, pues no participante en ese proceso. De acuerdo a los medios utilizados, es bueno, ¿cierto?, tener una estructura previa de análisis. Por eso aquí entran esas herramientas que ya la ergonomía nos brinda. Dependiendo del grado de complejidad, pues aquí pueden participar distintas miradas, ¿cierto? Un grupo interdisciplinar. Pueden estar médicos, pueden estar fisiatras, pueden estar psicólogos, puede estar el arquitecto, el diseñador, que dependiendo de eso y del dinero pues que tenga la empresa para eso, pues se puede determinar un equipo interesante de evaluación. Observador, ¿dónde observar? Hombre, es necesario acá. Pueden haber simulaciones, pero esto primero es muy caro. Y esto se hace es cuando se va a ofrecer un producto nuevo, donde pues se establece un marco simulado de actividad para poder ofrecer un objeto o un elemento que mejore esas condiciones. Pero siempre es en el campo. ¿Cómo capturar la información? Las herramientas pues, que nos ofrece la ergonomía y otras, la antropología, los estudios etnográficos, entrevistas, cuestionarios, listas de verificación, cuyo objetivo es ¿qué? Analizar sistémicamente. Esto es importantísimo. Ojo con el reduccionismo de quedarse solo en el análisis del usuario y el puesto de trabajo. Ahí es donde empiezan a aparecer falencias en estos análisis. Es una mirada muchísimo más compleja, como se dieron cuenta. Compleja y completa. Bueno, esto ya es información que pueden encontrar ustedes en la teoría de las entrevistas. Lo importante es jerarquizar esos resultados como estábamos hablando con ustedes, ¿cierto? Para determinar los problemas de diseño más relevantes desde la perspectiva del diseño. Listas de verificación siempre han sido una herramienta muy eficiente, ¿cierto? Eso sí depende del juicio de la construcción y de las variables que usted le ponga en consideración. En el caso de la discapacidad, pueden utilizarse criterios desde la usabilidad para poder medir la eficiencia, eficacia y satisfacción desde la perspectiva del usuario, ¿cierto? Sobre todo esta, que es una variable subjetiva, pero es la más importante. Estas otras se pueden medir, pero esta es subjetiva, pero es la más importante, ¿sí? Desde la perspectiva del usuario. La ergonomía, pues aquí estamos frente a expertos en el asunto, nos establece también unos marcos de referencia definidos y la integración también del concepto de accesibilidad para poder determinar, identificar las barreras físicas, determinar el nivel de estas barreras y proponer las acciones correctivas. Entonces, estas listas de verificación y en la teoría, en la literatura, se pueden hacer revisiones y hay miles de formatos que ustedes pueden utilizar y que simplemente se acomodan a las necesidades de la empresa. Ojo, como les dije, el tema de la discapacidad es complejo por tantas variables que se deben considerar. Entonces, no es la aplicación directa de la herramienta, hay que revisarla antes dependiendo de las necesidades de la empresa, de la discapacidad de ese usuario, ¿cierto? Yo no puedo ser tan irresponsable de decir, váyanse a ese instrumento que se les sirve para cualquier discapacidad, no. Eso depende mucho.
¿cierto? Esto varía si es discapacidad de tipo visual, si es discapacidad de tipo cognitivo, si es discapacidad de tipo motor, ¿cierto? Todas tienen unas variaciones que son importantes analizar antes de la aplicación de los instrumentos. Ventajas, esta es una tesis, ¿cierto? Reciente, análisis de puesto de trabajo para persona. Ahí establece que ventajas para la empresa desde metodologías de valoración de puesto, porque ya tienen una nueva mirada, ¿cierto? Desde la evaluación del rendimiento, porque no es el usuario tipo, sino es el usuario con unas características especiales. Desde el manual de funciones, claro, porque cambia totalmente. Esto va directamente de la política interna, ¿cierto? De orientación vocacional, plan de carrera. Esto tiene directamente relación con la formación, la selección, el diseño de puestos de trabajo. Tiene muchísimas ventajas, ¿cierto? Para la empresa. Yo creo que la máxima desventaja que ve la empresa es lo económico. Ahora esto cuesta, ¿cierto? Así como cuando usted hace un edificio, lo que le pasó al metro. Usted hace un metro en un momento histórico donde la accesibilidad ya estaba desde los años 60 en boga. No lo considero. Los estudios determinan que un proyecto de diseño que no considere la accesibilidad, cuando le toca, se aumenta casi en un 40% del valor total. Y eso fue lo que le tocó pagar al metro haciendo las adecuaciones posteriores. Es un poquito más caro, pero lo que usted se evita después, pues eso repercute pues en esos costos. Conclusiones, hombre, pues aquí hay muchísimas y ustedes desde la lógica pueden sacar sus propias conclusiones. Yo creo que es importantísimo desde el derecho al trabajo, miren, cortar un poquito ese círculo vicioso en algún lado, ¿cierto? De alguna manera, cuando una persona en situación de discapacidad tiene dinero, aporta a la sociedad, es que estamos dejando una cantidad de personas con capacidades para laborar, ¿cierto? Para ofrecer su trabajo, para enriquecer, ¿cierto? No solamente a ellos, sino a una empresa, porque pues hay estudios que lo demuestran. Hombre, estamos mejorando la economía. Ya esos índices del 85% de desocupación, que a mí me parece indignante para un país que se considera un Estado de Derecho, ¿cierto? Eso no es una carta bonita para mostrar. Entonces, las empresas deben tener empatía frente a la diversidad. Yo creo que hasta ahí llega la exposición. Muchas gracias por su atención. Cuéntenme. Ay, muchas gracias. Si las empresas estén interesadas en implementar estas estrategias de inclusión, ¿verdad? Que tú nos has dicho, demandan muchas cosas, recursos, acciones. ¿Qué áreas de la empresa sería la responsable como para ese seguimiento de esas acciones, de que se cumplan? Tú nos hablaste de que hay que hacer un seguimiento. O sea, ¿qué áreas de la empresa? ¿Eso caería solamente en seguridad y salud en el trabajo? Porque veo que hay varios actores, pero ¿quién podría ser la responsable de llevar como que se maneje ese programa de forma efectiva y eficaz? Ok, y le doy un caso que tenemos nosotros en la universidad en este momento. Un profesor en situación de discapacidad, donde se está evaluando las características de ese puesto y si ese puesto está influyendo en empeorar su condición, ¿cierto? Entonces, el área de salud ocupacional es de vital importancia que esté ahí dando un primer diagnóstico, plan maestro o aquella organismo dentro de la institución que se encargue de las adecuaciones, ¿cierto? Y yo creo que esos dos actores son esenciales. Que haya unos registros, ¿cierto? Juiciosos sobre las tensiones que se han presentado en esa jornada laboral. Pero yo creo que son esas dos. Desde mi experiencia son las dos más importantes para poder estar en una primera instancia, ¿cierto? Y como les dije, que las directivas, ¿cierto? La gerencia, pues, sea sensible frente al asunto, porque pues a la larga ella es la que va a
a poner el recurso económico, porque como les digo, como ustedes saben que trabajan en el área, pues todo cuesta. El diagnóstico más la implementación o el diseño y posterior implementación, pues eso es una cadena que repercute en lo económico. Pero yo creo que esas áreas son importantes dentro. Plan maestro, nosotros denominamos en la universidad plan maestro el área que se encarga de las adecuaciones espaciales, de la construcción de edificios, de la adecuación, de la compra de mobiliario, de todo lo urbano arquitectónico objetual dentro de eso, que tiene que ver con proveedores. Con Luz Mercedes hemos trabajado bastante con ellos. Por ejemplo, van a comprar 2.000 sillas para la universidad. Hombre, pues si van a adquirir eso que tiene un costo importante, pues evaluémoslas desde el punto de vista ergonómico. Aquí hay un experto pues en sillas también presente, que es importantísimo esa evaluación antes de la adquisición de este tipo de elementos, dependiendo de la actividad, dependiendo del área, dependiendo de los usuarios donde van a estar. Es importante esa área. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Para finalizar, ya no me demoro. Bueno, primero, pues me alegra mucho que más diseñadores, tú eres diseñador, sí. Diseñador industrial, sí. Que más diseñadores industriales pues estén vinculando a este tema, pues porque eso nos hace un poco la vida más fácil a los terapeutas ocupacionales que trabajamos en ergonomía y que trabajamos en inclusión. Porque además a veces el punto siempre, el punto como la piedra en el zapato siempre es la solución, ¿cierto? A veces podemos tener mucha teoría, pero no llegamos a la solución. Ahí tengo dos preguntas. Bueno, dos preguntas y un comentario. Primero, pues, en la parte de instrumentos, me llama un poco la atención cuando tú hablas de instrumentos de ergonomía, hay no sé si son instrumentos de evaluación que se pueden adaptar para momentos de este modelo. O sea, por ejemplo, evaluación de factores ambientales. Ya hay muchos instrumentos que evalúan niveles de iluminación, niveles de ruido que pueden afectar, eso los puede utilizar. Ah, ok, sí. Independientemente de la condición, entran dentro del proceso. Ajá. De pronto, también es importante pues que como que todos nos vinculemos también con el tema de la CIF, porque la CIF tiene ya instrumentos especiales que específicamente evalúan contexto, ¿sí? Eso que estás diciendo, y ahí en la postura de los modelos de discapacidad, la CIF está dentro de los modelos relacionales, porque le da, como tú dices, una importancia sustancial al ambiente, ¿cierto? Así es más, evalúan condiciones espaciales, tiene ahí unos ítems, unas variables que determinan el nivel de participación, ¿cierto? En actividades, que eso es importante. Y sí, y digamos ahí pues ya también con eso uno empieza también a tomar como los integrantes de ese equipo interdisciplinario también a partir de esa evaluación de contexto general que se hace. Mira, discúlpame que ahí te amplío lo que dices. La CIF bien utilizado tiene una cantidad de información que es susceptible de generar herramientas a partir de eso. En una primera instancia, claro, es una categorización, una clasificación, ¿cierto? Pero bien utilizada esa información desde una perspectiva como la del diseño es importantísimo. Sí, es muy importante. Digamos que, por ejemplo, el tema de la evaluación de la persona y la evaluación de la exigencia del puesto, que es lo que hacemos los terapeutas ocupacionales en los perfiles ocupacionales, tenemos que basarnos en la CIF, porque efectivamente deberíamos utilizar siempre la CIF como base, tanto para la exigencia del puesto como para la evaluación de la persona, y ahí sí poder hacer el comparativo. Te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cómo te ha ido con los casos de salud mental, o si has tenido experiencia, o ahí siempre encuentras porque ese siempre es la piedra en el zapato del tema de salud mental? Y en estos días, Merce, cierto, hemos estado en contacto con el tema de discapacidad psicosocial, que está relacionada con problemas de tipo mental, ¿cierto? Es muy complejo, y para nosotros ha sido también muy complejo
abordarlo desde ese punto de vista, ¿cierto? No, de verdad me declaro ahí con poco conocimiento porque ha sido un área, primero, relativamente nueva para nosotros, ¿sí? La integración de esa variable dentro del componente de diseño, hay que explorarlo. Yo creo que esas cosas nuevas hay que empezar a entenderlas, que son muy complejas, sobre todo de una parte tan relación operativa, pero debe tener de alguna manera una incidencia directa también en eso. Es como una invitación, porque cada vez nos encontramos con más casos de salud mental, de discapacidad psicosocial, y por ejemplo ahora la experiencia que yo tengo con jóvenes Asperger, yo le decía a Luz Mercedes, quiero presentar un trabajo de eso, pero aún todavía no lo termino. Pues me he cuestionado mucho sobre las condiciones ambientales para las personas que tienen Asperger, ¿sí? Y qué estamos haciendo en ergonomía para eso. Hay una condición ahí en la parte sensorial que casi no se comprende, ¿sí? Y ellos tienen diferentes reacciones cuando se encuentran en diferentes contextos, pero no hemos estudiado mucho el tema. Yo estoy haciendo una tarea frente a todo este tema, pero qué bueno que sea una línea de trabajo, ¿sí? Con ergonomía, que eso se vuelva más fuerte, porque los empresarios pues no quieren hablar de discapacidad cognitiva, o sea, ni discapacidad cognitiva, ni psicosocial, simplemente lo llaman, uno le dice, necesito unas personas para trabajar. A mí me llaman, Aida, necesito unas personas con condición de discapacidad, pero ojalá física, usted ya sabe, ¿no? Que no tenga una manito, que no tenga, o sea, uno dice, ¿pero qué es esto? Sí, no debería existir, pero es que no estamos preparados. Pero muchas gracias. Y para finalizar, te cuento que hay un área de la psicología que se llama psicología ambiental, que estudia cómo los espacios físicos impactan el comportamiento. Entonces, si estás explorando esa área, te puede interesar muchísimo porque habla de lo cromático, las formas, el propio espacio. Los primeros estudios han sido de espacios que generan violencia, pero la teoría te puede servir para poder entender cómo el espacio puede generar cambios conductuales, que eso es importante y está relacionado con la discapacidad psicosocial.